Lucas Lenz y el Museo del Universo. Autor Pablo de Santis. Capítulo 4. La piedra negra. Con el tiempo fui recuperando distintas piezas para el Museo del Universo. 10 exactamente. Algunas me llevaron poco tiempo de trabajo. Por ejemplo, en un solo día encontré una rudimentaria máquina voladora fabricada con una bicicleta que estaba en los fondos de la tienda de un anticuario. 3 días me llevó un cuervo embalsamado que había pertenecido a Edgar Allan Poe y que él tenía frente a sí con sus patas sobre el escritorio mientras escribía el poema que lo tenía como protagonista. 15 días tardé en dar con un caballo de madera que había girado durante años en una de las calecitas más antiguas. Tenía los ojos hechos con piedras azules. Lo hallé en una calecita de barrio, confundido entre Bugs Bunnies de yeso y autos de latón. No todas las piezas tenían la misma importancia. Los criterios que se habían usado para recoger las piezas del Museo del Universo me parecían bastante caprichosos. Algunas cosas eran realmente valiosas y era lógico que estuvieran allí. Otras parecían elegidas, y eran la mayoría en realidad, por ser cosas raras e inclusive algunas por motivos muy personales. Nostalgia por los viejos juguetes, por las enciclopedias antiguas o por las máquinas inservibles. La última pieza que me mandaron encontrar hasta el momento, porque la tarea sigue y el Museo del Universo nunca se llenará por completo, fue la piedra negra. No era un canto rodado, ni un trozo de mármol, ni algo que pudiera encontrarse en la orilla del mar mientras uno busca caracoles. No, era algo así como un pedazo de oscuridad. Raval me había citado en el museo. Todavía en esa época, a pesar de que ya habíamos hallado muchas piezas, era un proyecto secreto, solamente conocido por el grupo de hombres y mujeres que se había entregado a la misión de reconstruirlo. Las piezas no estaban guardadas en el museo porque el edificio no tenía ningún cuidador y podrían robarlas. Las guardaban en sus casas los integrantes del grupo. Esperemos que esta vez no haya ningún traidor, repetía de tanto en tanto Raval con un poco de miedo. A pesar de que el museo ya estaba en marcha, el pasto de los jardines no había sido cortado y los yuyos entraban en el edificio. Las ventanas seguían rotas y a través de los agujeros el viento llenaba los pisos de hojas secas, tierra y mariposas muertas. La tarde de la cita, Raval me mostró una fotografía. Había una mesa que parecía de madera y sobre la mesa una mancha. ¿Qué es?, le pregunté. Una piedra, la piedra negra. ¿Oyó hablar de ella? Volví a mirar bien. Veo solamente una mancha o un agujero. Lo que pasa es que esa piedra es absolutamente negra. El color negro, sabe, absorbe los rayos solares, pero siempre algo refleja. Bueno, esta piedra no, absorbe por completo la luz, no deja nada fuera. Por eso no se puede ni siquiera ver las dimensiones de la piedra. Si la tuviéramos aquí, usted la vería como una cosa plana, como una mancha, y recién al tocarla se daría cuenta de que es una piedra. Además tiene otra propiedad, siempre está fría. Aun si la pusiéramos en una olla de agua hirviendo, la sacaríamos helada. ¿Dónde la encontraron? Ya se hablaba de esta piedra en antiguos tratados de brujería. Las brujas la usaban para conversar con los espíritus de la noche. La ponían en el centro de un círculo dibujado con tiza en el suelo y ellas se sentaban alrededor. Decían que a veces la piedra llegaba a brillar. Un experto en creencias de la Edad Media compró la piedra en un remate, donde la vendían como una simple curiosidad, sin decir nada sobre su pasado. Este experto la compró por unos pocos dólares y la tuvo en su casa durante años. Poco antes de morir la donó al museo.
Mientras Raval me explicaba el caso, caminábamos por las salas vacías sobre un manto de hojas muertas. ¿Y hay alguna pista? En la ciudad hay una sociedad de mujeres que se dedica a investigar la historia de las brujas. No sé si sigue existiendo. Antes se decía que no solamente estudiaban la historia, sino que hacían sus propios ritos. Pero son solamente habladurías. Es probable que si la piedra estuvo rondando por allí, por casas de antigüedades, colecciones particulares o remates, ellas hayan tratado de comprarla. Se puede ir a preguntarles. Creo que la bruja mayor, y Raval se rió al decir esto, se llamaba Imelda. Hace años que no tengo noticias de ellas. Quizá la sociedad haya desaparecido. Seguimos caminando y conversando. Por una escalera llegamos al tercer piso. Aquí se exhibía una máquina del tiempo, dijo Raval señalando toda la sala. ¿Funcionaba? No, pero se movía, hacía mucho ruido, brillaba. La había fabricado un inventor que de tanto en tanto nos visitaba. Aparecía vestido como en el medioevo o como en la prehistoria o con trajes que parecían del futuro. Fabriqué una nueva máquina, nos decía, y con ella retrocedí 1000 años. Buenos tiempos aquellos. Los invito cuando quieran. Raval cortó sus palabras. Yo también había oído los pasos a nuestras espaldas sobre las hojas secas. Me di vuelta. Vi a un hombre gordo con un traje verde musgo que parecía haber sido remendado muchas veces. Los botones eran de hierro oxidado, también el broche de su corbata. Sacó una cigarrera herrumbrada, tomó un cigarro y lo puso en su boca. Con un fósforo trató de encenderlo, pero por más que acercó la llama a la punta del cigarro, no se encendió. ¡Húmedo!, gritó. ¡Todos mis cigarros están húmedos! Lo tiró por la ventana. Junto a él había un hombre alto, armado. No se veía su arma, pero se notaba el bulto que hacía el saco. Lo reconocí. Era uno de los que me habían seguido hasta la casa de Horowitz. «Maestro», dijo Raval, «el gusano más grande que repta sobre la tierra». «Raval», dijo Maestro riendo, «¿para qué sigue con esas cosas? ¿De vuelta con el Museo del Universo? Son cosas de niños, no se puede seguir siempre con lo mismo. La infancia ya terminó. Dedíquese a asuntos propios de un adulto y deje estas piezas para los que estamos dispuestos a todo por conseguirlas». «¿Para qué vino?» «Para hablar con el señor Lenz. Ya me trajo bastantes problemas y quiero llegar a un arreglo». 2 veces me había cruzado yo con la gente de Maestro. La primera con la pluma vampiro, la segunda cuando quise encontrar el primer mapa de la ciudad. Me había puesto a investigar en un archivo histórico cuando vinieron 2 hombres de Maestro para amenazarme. Seguí investigando, pero el mapa no apareció. «¿Qué arreglo?», pregunté. «Le pago el doble de lo que le ofrecen Raval y los demás. Quiero que trabaje para mí». Miré a Maestro. Miré su cara codiciosa, su ropa húmeda, sus manos blancas y cadavéricas. Parecía a punto de deshacerse, de convertirse en una montaña de trapos y desechos. «No hay trato», dije. «Pero ya tuvimos bastantes problemas», dijo Maestro, abriendo la boca, en donde se veían aparatos dentales cubiertos de herrumbre. «Seguiremos teniéndolos». Maestro trató de encender otro cigarro inútilmente. «Veo que le gusta el peligro. Está bien, usted lo quiso. Nos volveremos a ver en cuanto trate de dar con la piedra negra». Maestro saludó irónicamente y comenzó a bajar la escalera. Detrás iba su guardaespaldas. «No va a ser fácil encontrar la piedra», dijo Raval. No sabía que él estuviera al tanto. Escuchamos el ruido de un motor al ponerse en marcha y sentimos el olor del papel al quemarse. Bajamos corriendo las escaleras. En la planta baja había una pira de hojas secas. Maestro le había prendido fuego antes de irse. Espesas espirales de humo negro subían hasta el techo. Raval
encontró una manguera y pronto apagamos el fuego, que dejó en el suelo una gigantesca mancha negruzca. La Sociedad de las Brujas, Sociedad de Investigadoras sobre las Brujas, en realidad, pero ellas mismas se llamaban así, no figuraba en la guía telefónica. No me desanimé. Seguí buscando y di en una biblioteca municipal con un pequeño libro titulado Guía de Sociedades Secretas y Asociaciones Extrañas, en donde estaban reunidos todos los nombres de aquellos grupos dedicados a practicar vudú, a coleccionar llaves, a realizar reuniones gastronómicas para probar todos los tipos de pimienta del mundo o a recordar cosas jamás ocurridas, la sociedad de la nostalgia inexistente. Las páginas de la guía estaban amarillentas y quebradizas. Era de muchos años atrás. Anoté igual la dirección de la Sociedad de las Brujas y fui hasta allí. La supuesta sede quedaba en una calle del oeste, en una cuadra llena de jacarandáes. En su lugar no había ninguna sociedad, solamente una casa de dulces. En un cartel se leía Jaleas y mermeladas Hansel y Gretel. En la vidriera había frascos de distintos tamaños de dulces caseros. Las tapas eran negras y detrás del vidrio se veían tentadores dulces de frutilla, naranja, zarzamora y manzana. Entré en el local. Había un mostrador de madera. Detrás, una mujer hermosa de pelo negro. Me preguntó qué quería. Un frasco de mermelada de sandía. No tenemos. No escuché nunca que alguien haya hecho mermelada de sandía. Mi abuela sí, mentí. Deme entonces de frutilla. De un estante tomó un frasco y lo puso en una bolsa de papel madera. ¿Algo más? Preguntó. No, gracias, dije. ¿Sabe una cosa? Yo viví en este barrio de chico y creo que aquí mismo funcionaba una asociación que estudiaba las brujas o algo así. Sí, era aquí mismo, dijo la mujer con frialdad. Quizá pensaba que yo iba a hacerle alguna broma. Había una mujer que se llamaba Imelda. La vendedora levantó los ojos. Era mi madre. ¿Era? Murió hace 5 años. ¿Y la sociedad sigue existiendo? No, ya no. ¿Quiere algo más? Preguntó de mal humor. Entonces le dije quién era en realidad y qué buscaba. No tengo la piedra negra. Si no, se la vendería al Museo del Universo. Necesito mucho el dinero, contestó. ¿Qué pasó con ella? En ese momento entró una mujer con la bolsa de las compras llena de comida. Atienda, le dije. ¿Por qué no vuelve dentro de media hora? Ya tendré el negocio cerrado y vamos a poder hablar tranquilos. Está bien, dije, y me fui. Me había cuidado bien de que nadie me siguiera, pero de todos modos miré la calle. Las veredas estaban llenas de flores de jacarandá y vacías. Las reuniones se hacían aquí mismo. Yo era muy chica, no sé nada de eso. Tengo recuerdos muy lejanos, dijo Mirna, que así se llamaba la hija de Imelda, cuando regresé. También sé que mi madre no estaba contenta con solo averiguar datos históricos sobre brujería. Trató de hacer algunos experimentos. ¿Y qué pasó? En un viejo cuaderno encontré muchas anotaciones. Era una especie de diario de las reuniones secretas. Mi madre y otras 6 mujeres se encerraban en el sótano y allí trataban de repetir viejos rituales, pero nunca pasó nada. Probaron todo tipo de invocaciones, pero después de cada descripción de experiencia aparece en el cuaderno la palabra fracaso. Y todo fue así hasta que apareció la piedra negra. Mirna me contó que su madre tenía pocas referencias de la piedra, no creía que existiera. Pero después del saqueo del museo, la piedra pasó de mano en mano. Fue vendida varias veces porque sus poseedores creyeron al parecer que traía mala suerte. Finalmente, una noche de lluvia, un hombre muy viejo golpeó la puerta de la casa donde funcionaba la sociedad de brujas y ofreció la piedra.
Imelda dijo que quería comprársela, pero el hombre, de quien después no volvió a saberse nada, le respondió que no la vendía por dinero, sino que la cambiaba por cualquier objeto de valor. Imelda buscó en un cofre y sacó un costoso collar. El hombre le dio la piedra y se fue. Cuando mi madre consiguió la piedra negra, los ritos se iniciaron con más entusiasmo. Se decía que con ella uno podía comunicarse con los espíritus. Mi madre lo intentó. ¿Lo consiguió? Una noche me despertó un grito. Yo estaba sola en mi habitación. Era jueves, el día de las reuniones. Era mi madre la que había gritado, pero con la voz cambiada. No supe qué pasó esa noche hasta años más tarde. Al día siguiente mi madre estaba muy pálida. Se metió en la cama y no salió en 7 días. No quiso hacer nunca más reuniones secretas ni ningún ritual. A los 2 años, la Sociedad de las Brujas se desintegró. ¿Y la piedra? Un momento. En aquel cuaderno decía, todavía lo tengo, podemos leerlo, dijo, y me guió por una escalera hasta el primer piso de la casa. Había una salita con ventanas romboidales y 2 sillones. Sobre las paredes colgaban viejos grabados con imágenes de la Edad Media, brujas, hechiceros, una mujer con cara de lagarto. Mirna buscó el cuaderno en los cajones de un escritorio. Aquí está, dijo, sacando un grueso cuaderno de tapas negras. Se sentó en el sillón y empezó a leer. Todo fue como jugar, hasta que encontré la piedra negra. Nos sentamos las 7 en círculo, la piedra en el suelo, en el centro. El sótano parecía más profundo que nunca en el centro del mundo. Por fin sentía que éramos brujas de verdad. Basta de lavarropas y de casas por limpiar, basta de horario de oficina, basta de régimen para adelgazar y de gimnasia reductora, basta de programas de televisión y de vida monótona. Brujas, brujas por fin. Dije las palabras del ritual. Piedra, bloque de la noche, la punta del iceberg negro por donde entran los espíritus, más fría que el hielo, más fría que la noche y que el mármol helado de las tumbas. Al principio no pasó nada, pero después ocurrió. La piedra pareció moverse. Algo brillaba en su interior, como si realmente fuera una réplica reducida de la noche. Brillaron en la piedra las estrellas y empezaron a girar. Todas cerramos los ojos, pero todas vimos lo mismo. Como si soñáramos, una marea confusa entró en el sótano. Demonios, garras, bocas, y escuchábamos gemidos en la oscuridad. Y las voces se burlaban. ¿Quién nos llamó? Parecían decir. El sótano se llenó de ojos y todos los ojos me miraban. No sé cuánto duró el encantamiento, pero yo estaba horrorizada. No estábamos preparadas para eso, para ser brujas de verdad. No sé si alguna vez lo seremos. Por eso no volveré a usar la piedra. No, hasta que no esté preparada. La dejaré ahí, en el mismo lugar, en el centro, y cerraré el sótano para que nadie vuelva a usarla. Nunca le pregunté a mi madre dónde la guardó. Cuando ella murió entré en el sótano, pero allí no había nada. Busqué bien, pero nada. Me acerqué hasta ella para leer yo mismo el cuaderno. Ella movió la cabeza y sentí el raro perfume de su pelo. Olía a jazmín. Ahí dice que la dejó en el mismo lugar, pero la piedra no es invisible, dijo ella. ¿Podemos mirar el sótano? Como quieras, me dijo, tuteándome por primera vez. Hace mucho que no voy, no me gusta bajar sola. 2 minutos después bajábamos con una linterna por una estrecha escalera de madera. En el sótano había algunos baúles apilados. El piso era de cemento y tenía un dibujo con tiza, un círculo. En el centro había una cruz. ¿Lo ves? No hay nada. Ella tropezó con algo y cayó contra mí. Yo la sostuve. Deseé que cayera unas 38 veces más.
me acerqué con la linterna al centro del círculo. Estaba un poco sugestionado y no me hubiera extrañado que saliera un demonio de allí abajo y que con la voz de Bugs Bunny me dijera: ¿qué hay de nuevo, viejo? Con que buscando la piedrita mágica, ¿eh? Me agaché. Donde estaba marcada la cruz, el cemento tenía un color levemente distinto, más claro. Un martillo, dije. ¿Quién paga los gastos? Preguntó. El museo, por supuesto. Subió y volvió con un viejo martillo. Di varios golpes. El cemento se resquebrajó en 1000 pedazos. Comencé a arrancarlos. Abajo vi algo que parecía madera. Con algunos golpes más pude liberar una caja de madera oscura que quizás alguna vez había contenido cigarros. Estaba atada con un grueso hilo. Lo corté con mi navaja y abrí la caja. La luz de la linterna dio directamente sobre la piedra, pero no la iluminó. Fue como si la piedra abriera la boca y se tragara toda la luz. Igual que en la foto, no parecía tener espesor, era solamente una mancha. La sensación que tuve fue exactamente esta, la de ver un agujero en la superficie de la realidad. Arreglamos el negocio para el día siguiente. Yo le llevaría todo el dinero y Mirna me entregaría la piedra. Y después vamos a ir al cine y a cenar, ¿no? La invité. Ella me respondió que sí. La piedra no me interesaba nada al lado de la posibilidad de salir con ella. Fui a ver a Raval, me dio un maletín con toda la plata. Estaba contento porque por fin habíamos dado con aquella pieza. Habrá una sola sala destinada a la piedra, pensaba. Me preguntó si en algún momento había visto indicios de que la gente de maestro estuviera sobre mis pasos. No, dije, siempre me doy vuelta, pero las calles están vacías. Me resulta extraño. Cuídese, Lenz. Maestro sabe lo que esta piedra vale. Partí rumbo a la casa de mermeladas y jaleas Hansel y Gretel. Ese día hicimos el intercambio. Yo le di la valija con la plata y ella la piedra. No me gustaba tenerla en la mano porque el frío me llegaba hasta los huesos. Mirna me dio una bolsa de papel madera para que la guardara. Fue un negocio rápido, dijo. A la noche paso a buscarte. ¿A las 9 está bien? Sí, no te voy a hacer esperar. ¿Qué vas a hacer con la piedra? Hoy la voy a dejar en mi oficina, mañana lo voy a ver a Raval y se la entregaré. Mirna me despidió con un beso. A esa hora en el edificio donde tengo mi oficina no quedaba más que un sereno. Subí por las escaleras y llegué al pasillo desnudo en donde se amontonaban las puertas con los nombres de abogado, escribano. Me pareció oír un ruido a mis espaldas. Esperaba que en cualquier momento maestro o uno de sus hombres cayera sobre mí para robarme la piedra. Buenas noches, discúlpeme si lo asusté, dijo una voz. Era un empleado de limpieza que barría aquel largo pasillo. Solamente un poco, le dije. Creí que estaba solo en todo el edificio. Supongo que los edificios vacíos le dan miedo a todo el mundo, de noche. A mí no. Siempre estoy trabajando en edificios vacíos. Nada me asusta, dijo, y siguió barriendo. Entré en mi oficina. Guardé la piedra en una caja fuerte y sin llave. No era un lugar muy seguro porque no había modo de cerrarla, pero bueno, uno ve siempre hacer eso en las películas. Al abrir la caja encontré una caja de bombones que había guardado allí 6 meses atrás y que había buscado por todas partes. Cerré la puerta de mi oficina. No se veía a nadie. Magnífico. Tal vez podría llegar a terminar aquel caso. Yo mentalmente llamaba casos a lo que me tocaba buscar. Quizá porque de chico leía novelas protagonizadas por un abogado criminalista, Perry Mason, que llevaban títulos como El caso del patito que se ahogaba, por ejemplo, sin tener problemas con maestro. Por supuesto estaba equivocado. Con 10 minutos de atraso llegué a la cita con Mirna. Golpeé la puerta de vidrio de la casa de mermeladas, pero nadie abrió. Insistí, inútilmente. Empujé la puerta y cedió. ¡Mirna!
Grité, pero nadie contestó. El local ya no olía más a dulces, a frutillas, a sustancias espesas y exquisitas. Olía a humedad. En el suelo encontré un cigarro húmedo que alguien había tratado de encender sin suerte. Sobre el mostrador había un tarro de mermelada vacío, a primera vista. Miré bien, dentro había un papel. Bueno, sabía que los mensajes se enviaban en botellas. Es el primero que encuentro en un frasco de jalea, pensé. Cuando estoy nervioso siempre se me ocurren pensamientos idiotas. El papel decía: Hansel maestro llegó a la casita de chocolate de la bruja y le pidió la piedra negra. Ahora Hansel sabe que la tiene Lenz. Si Lenz le da la piedra a Hansel, la bruja vivirá. Si no, ¿quién sabe? Hansel no tiene piedad de las brujas, sabe que son malas y se comen a los niños. Di vuelta el papel. Detrás había un pequeño plano para llegar a la casa de maestro. Estaba al lado de un arroyo. La piedra tenía que ser entregada antes del mediodía, decía el papel. Doblé el mensaje y lo metí en el bolsillo. Fui a mi departamento, me di una ducha y traté de dormir. Quizá tuviera un día duro. Preferí no decir nada a Raval. Aquello era un problema personal. No pude dormir en toda la noche. A las 7, bostezando, fui a buscar la piedra. Me la puse en el bolsillo, encendí la radio para distraerme y en el laberinto de la ciudad empecé a buscar la dirección que indicaba el plano. A las 8 de la mañana estaba ya completamente perdido. A las 9 ya reconocía el lugar en el que me encontraba, pero no tenía idea de dónde podía estar la casa de maestro. Supongo que si uno quiere llegar al infierno termina encontrándolo. Bueno, con la casa de maestro pasaba algo parecido. No sé si yo hallé la casa o si fue ella la que me encontró a mí, pero en un momento levanté la cabeza hacia un cartel y leí un nombre que figuraba en el mapa mamarracheado por maestro. Era una zona fabril. Todo un barrio de muchas manzanas lleno de fábricas que alguna vez habían funcionado, pero que ahora estaban abandonadas. Por entre las fábricas vacías corría un río de agua contaminada. Me acerqué hasta la orilla. El agua que corría era negra. Algunos manojos de pastos sobrevivían a las manchas de aceite y petróleo. No había peces, había ratas. Un neumático se alejó, arrastrado por la corriente, escoltado por unas tablas podridas. Algo se asomaba a la superficie cerca de la orilla. Parecía un casco de barco, pero si uno miraba bien, reconocía la carrocería oxidada de un auto. Junto a aquel arroyo estaba la casa de maestro, construida sobre los restos de una fábrica. Estaba rodeada por altísimos muros de cemento, y sobre el borde de las paredes había vidrios rotos, como para que a nadie se le ocurriera trepar. Y ahí estaba yo, frente a la puerta, con la noche en forma de piedra en mi bolsillo. El portón era de hierro, así que no podía golpearlo a menos que quisiera convertir mis manos en puré. Tampoco había timbre. Encontré cerca de allí una barra de metal y con eso golpeé. Sonaba como un gong. La puerta se abrió y apareció uno de los matones. Adelante, dijo. Soy el mayordomo de la mansión maestro. Ayer eras un guardaespaldas. Ascendí, contestó. Atravesamos un jardín. Bueno, en realidad era un terreno lleno de yuyos, con el esqueleto de 2 automóviles quemados como adorno, una montaña de neumáticos rotos y vigas de metal. No era peor al fin y al cabo que los jardines decorados con estatuas de enanitos de Blancanieves. Entré en la casa que había sido una fábrica. Adentro había, en un gran galpón casi vacío, una mesa en donde maestro estaba comiendo. «Llega para los postres», gritó. «¿Un poco de flan? Es temprano. Todavía no desayuné. ¿Y la piedra? Aquí la tengo. Quiero ver a Mirna».
Se arrancó la servilleta del cuello y se limpió con ella sus manos grasientas. Todo a su tiempo, dijo. Con una seña me pidió que lo siguiera. Dejamos atrás el galpón y entramos en otra construcción. En las paredes se concentraba la humedad. Había unos pocos muebles rotos. Parecía el museo de todas las cosas inservibles. Maestro, advirtió mi cara de asco. ¿Qué le extraña? Lo que para usted son cosas que se pudren, para mí es belleza. No se olvide, soy el señor de la humedad. Y esto no es nada. Todavía no ha visto mi colección. Subimos por una escalera de escalones hinchados. La madera crujía. Los clavos oxidados estaban a punto de saltar. Llegamos a una puerta. Maestro abrió. Ahí estaba Mirna. Me abrazó y a pesar de la humedad sentí olor a jazmines. Tanteé mi bolsillo y saqué la bolsa con la piedra. Aquí está, dije. Ahora nos vamos. Maestro comprobó que la piedra negra estuviera allí. Maravillosa, dijo. Nunca vi algo tan hermoso. Pero no se vayan todavía, quiero que vean mi colección. Otro día, dije, y me abrí paso con Mirna. Frente a mi cara se dibujó el caño de un revólver que sostenía uno de los hombres de Maestro. ¿Para qué tanto apuro? Son mis invitados. Entonces bajamos a las profundidades donde Maestro, el señor de la humedad, guardaba sus tesoros. Por una escalera llegamos a un sótano. Allí se abría un túnel. Ese túnel pasa por debajo del río que usted seguramente habrá visto, señor Lenz. Aquí tengo mi colección. Hay de todo un poco. Trajes, muebles, pinturas, objetos raros. Y a partir de ahora la piedra negra. Comenzamos a caminar por el túnel. Los ladrillos estaban cubiertos de musgo. Las paredes dejaban caer pesadas gotas de salitre. Era como estar en una de esas cavernas donde se forman las estalactitas. La luz era débil, amarillenta. Vimos primero una silla del siglo pasado. Quizás había estado en buen estado antes de ser llevada hasta allí. Ahora estaba quebrada con el tapizado deshecho por la humedad, podrida la madera. Junto a la silla se deshacía lentamente una pintura. Era un retrato, la cara de la mujer del cuadro. Estaba cubierta por una pátina verdosa. El marco estaba mojado y arqueado. En poco tiempo más la tela se desprendería. ¿Por qué deja que todo se estropee? Es que me gusta el espectáculo de las cosas valiosas que se arruinan lentamente, dijo Maestro. Algunos hacen museos para que las cosas sean conservadas. A mí me gusta que las cosas más valiosas del mundo se gasten, sean consumidas por la humedad, se pudran y se disuelvan. Es hermoso ver cómo las cosas se terminan. Es un placer parecido a los finales tristes de las películas. Uno preferiría el final feliz, pero sabe en el fondo que en el final triste hay más belleza. Seguimos caminando entre cosas arruinadas. La atmósfera era a cada paso más irrespirable. Por encima de nuestras cabezas corría el río de aguas muertas y sucias. Unas vigas de madera sostenían el techo. Estaban casi dobladas por la presión. ¿No es peligroso este lugar?, le pregunté. Mire las vigas. Peligroso para ustedes, tal vez, dijo Maestro, porque durante unos días vivirán aquí abajo, hasta que decida qué hacer. ¿Por qué? Ya tiene la piedra. ¿Pero saben dónde está mi casa? ¿Eso no me conviene? Maestro rió. Mirna dio un grito. Habíamos llegado casi al final del largo túnel. El aire era irrespirable. Yo me acordaba del cuento de Poe, El barril de amontillado. La perspectiva de quedar encerrados ahí abajo era aterradora. Hacía frío. La humedad llegaba hasta los huesos. El guardaespaldas de Maestro sacó su arma. Bueno, aquí se quedan, dijo el señor de la humedad. Ahora cambiamos los papeles, señorita. Yo dejo de ser Hansel y usted deja de ser la bruja. Ahora soy yo la bruja, pero no me los voy a comer. Los dejo en compañía de mis objetos más queridos. Traten de no resfriarse. La humedad hace mal.
Les traeré comida, no se preocupen por eso. Yo di un paso hacia él, pero el matón me apuntó. Es inútil, Lenz. Están atrapados, como Hansel y Gretel. Fue a Mirna a quien se le ocurrió la idea. Yo estaba demasiado aterrorizado como para pensar en nada. Pero ella dijo, la piedra tiene poderes. ¿No le interesa conocerlos? Eso es leyenda, dijo el señor de la humedad. Es una piedra valiosa porque no refleja nada, pero el resto es mentira. Podríamos probar. No los voy a sacar de aquí para que hagan algún truco. Podríamos probar aquí mismo, dijo Mirna. ¿No se necesitan 7 personas? Le pregunté en voz baja. ¿Quién sabe? A lo mejor basta con las palabras, susurró ella. Maestro vaciló. Al fin dijo, está bien. Los 3 nos sentamos en círculo, siguiendo las indicaciones de Mirna. La piedra estaba en el centro. El guardián de pie nos vigilaba con el dedo en el gatillo. Si tratan de escapar, dispárales, dijo Maestro. El guardián mudo asintió. Entonces comenzó el ritual. Yo estaba dispuesto hasta a rezar para que aparecieran los demonios, pero eso me parecía una contradicción. Mirna no estaba muy convencida, pero dijo las palabras. Las había aprendido de memoria. Piedra, bloque de la noche, punta del iceberg negro por donde entran los espíritus, más fría que el hielo, más fría que la noche y que el mármol helado de las tumbas. Su voz era más grave. Parecía una bruja de verdad, si es que existen las brujas hermosas. Al principio no pasó nada. ¿Querían engañarme?, preguntó Maestro. Iba a levantarse cuando la piedra se llenó de puntos brillantes. Estrellas diminutas bailaban dentro de la piedra. Entonces empezaron a entrar sombras en el túnel. No usaron la puerta, sino la piedra. No se las veía con claridad, era como si uno se las imaginara un poco, pero ahí estaban, murmuraban. Nunca volví a ver nada parecido, pero si existe algo de magia en el mundo, estaba en esa piedra. Las sombras llegaban y giraban, confusas entre nosotros. Me pareció ver ojos. Maestro estaba mudo de terror. No sé cuánto duró aquello. Solamente pensaba una cosa. Tengo que actuar antes de que el encanto desaparezca. Iba a actuar cuando vi que Mirna lo hacía antes que yo. El guardián se había quedado mirando fijo la piedra y ella le había pegado una patada fuerte en la rodilla. Bueno, no fue exactamente en la rodilla, sino un poco más arriba. Las sombras desaparecieron mientras nosotros corríamos hacia la salida. Maestro había despertado y con el revólver del otro en la mano nos disparaba. ¡Vuelvan!, gritaba. ¡Vuelvan! Nos ocultamos en una saliente de la pared para eludir los tiros. Las balas se incrustaron en la viga podrida por la humedad. Era lo que faltaba para partirla. Maestro se acercaba con el arma en su mano. No podíamos escapar porque seríamos un blanco fácil. Ya los tengo, idiotas, dijo. En ese momento, la viga se partió lentamente en dos. El olor a humedad fue reemplazado por el olor a podrido del río. Había entrado en la galería un fuerte chorro de agua sucia. Maestro dio un paso adelante, pero resbaló y cayó. Aprovechamos para salir corriendo. Pronto estuvimos fuera del túnel y a través de la escalera salimos a la superficie. Avanzamos por un pasillo. Uno de los hombres de Maestro trató de cortarnos el paso, pero lo empujé y con la fuerza de la inercia lo tiré al suelo. Vi a otros 2 hombres a lo lejos, pero no nos seguían a nosotros. Habían oído los gritos de Maestro y corrían a ver qué pasaba. Salimos de la casa y saltamos por sobre el portón de hierro. En ese momento nada nos importaba excepto escapar, pero después supe lo que había ocurrido. El agua al entrar en el túnel hizo una terrible presión. Las vigas restantes se quebraron. Antes de que Maestro llegara a la salida, el túnel había quedado totalmente inundado. De todos modos, el señor de la humedad logró escapar.
Desde el sótano pudo ver cómo toda su colección era destruida por el agua en segundos. Apenas tuvo tiempo de salir del sótano antes de que el agua lo cubriera. El río pestilente se abrió paso por la casa, entró en las habitaciones, arrasó con el cuarto de maestro y convirtió su mansión en un hediondo pantano. Pero para ese entonces nosotros ya estábamos muy lejos de allí. Al día siguiente fui a ver a Raval al museo. ¿La piedra? Preguntó. Le conté la historia. Iba a ser la piedra basal del museo, dijo, y ahora no la tenemos. Es una lástima. ¿Tenía poderes, en verdad? No sé si existe la magia, le dije, pero sé que la realidad tiene agujeros y que esa piedra era uno de esos agujeros. Raval se sentó en el marco de una ventana. El museo seguía igual que siempre, vacío, con el suelo lleno de hojas secas, además de la ceniza. Parecía un hospicio construido para un solo loco, Raval. Se acarició la cabeza calva y dijo: «Todavía falta encontrar muchas otras cosas». Por primera vez sentí en él un dejo de cansancio. «¿Por dónde empezar?», le pregunté. «Por cualquier parte. El mundo está lleno de rincones, de sótanos, de altillos». Lo dejé solo, paseando por los salones vacíos. Afuera, en el auto, me esperaba Mirna.